Presidente, usted está casi que recién llegado al cargo, no ha cumplido ni siquiera un año, pero quiero preguntarle cómo recibió el país y cómo está en este momento, cuál es el balance que usted puede dar. Bueno, yo he sido muy claro, yo soy una persona muy transparente, Daniela. Yo dije que el país lo había recibido en un desorden total, temas fiscales, temas de probidad en el uso de los recursos, la calidad del gasto, la calidad de los servicios que el Estado costarricense le daba al pueblo. Mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Hay prensa canalla. Yo no lo creía, pero ayer vi que nos calificó de canallas a los periodistas de La Nación. Vamos a causar la destrucción de La Nación y de Canal 7. Óigame, Ignacio Santos, René Picado, Armando González. Este es un dictador. Mentira. Deciste que no lo trataron bien en el coloquio IDEA. Obviamente que no me tratan bien. ¿Cómo no me trata bien tu canal? El canal que vos trabajás también me trata muy mal. O sea, tienen una lista enorme de periodistas que me tratan muy mal mintiendo sobre mí. ¿Qué preguntas espera que le haga? ¿Más detalle de su plan económico? ¿Quién va a ser el interlocutor en economía? No sé, no me importa, que me pregunten lo que quieran. ¿Va a contarles quién va a ser su ministro de Economía? No, porque si no después agarran, lo operan y lo ensucian. O sea, que ya lo tiene, pero no lo quiere. No, ¿a vos qué te parece? ¿Está definido, sabes hace cuánto? Se enojó con Vamos a ver si nosotros, tenemos la imagen de él ingresando. Bueno, con nuestro viste, micrófono siempre. y nuestra señal. No, no hay problema. Me hace acordar a otra fuerza política. Sí, él puede ser. 400 asentamientos que tenemos en este país. Es que usted, Rodrigo, habla de la pobreza como hablan algunos burócratas internacionales que han leído o que han querido aprender sobre la pobreza. Pero es que yo creo que usted no la ha vivido y no la ha visto, Rodrigo, no la ha visto. ¿Usted ha ido a los Guidos? Don José María, me parece muy cínico de alguien que nació con una cuchara de oro y un apellido de abolengo y sangre azul, se cree usted de Costa Rica, cuestionarle al hijo del chofer y guardaespaldas de su papá. Jamás. Don José María, miente usted sobre quién arriesgó la vida para defender a don Pepe. Le voy a enseñar unas fotos. Ahí sí que ya usted llegó al extremo de la mentira y la hipocresía. Víctor Proti, Ñato Ortiz, Osvaldo D'Ambrosio y Rodrigo Chávez jugaron su vida por defender a su padre. Sí, claro. No sea tan hipócrita, José María. O aprende un poquito. Bueno, a usted el apellido Figueres. No, es que a usted el apellido Figueres le quedó grande. Perdóneme que se lo diga. Que los argentinos sepan si vas a defender o no Malvinas, porque a lo mejor pero claro el 10 de que voy a diciembre defender sos Malvinas. presidente. Pero claro que voy a defender y la verdad Malvinas. Es que hayas defendido a Thatcher es una ofensa dije a todos los héroes de Malvinas y a todos los caídos en Malvinas. Pero además, te cuento, digo, vos pertenecés a un gobierno donde Alberto Fernández no hablaba con Bolsonaro, así que ¿qué problema hay si yo hablo o no dejo de hablar con Lula? De Costa Rica como un país defensor de los derechos humanos de las mujeres. ¿Y cómo podría garantizar usted, desde un eventual gobierno, medidas congruentes y consistentes para proteger a las mujeres frente a toda forma de violencia de género y violencia o acoso sexual? Procesos investigativos dicen que yo fui absuelto. No se dejen confundir, señoras y señores, porque don José María miente, al igual que lo hace el periódico La Nación, para atacarme con una condena que no existe. Todos los estudios demuestran la existencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres. En Argentina, las mujeres tenemos que trabajar 8 días más al mes para igualar el salario de un varón. ¿Usted niega el patriarcado por ignorancia o por machismo? Mire, Breckman, lo niego por la evidencia empírica. ¿Sabe qué? Cuando usted desagrega los promedios y toma profesión por profesión, la desigualdad desaparece. Pero si usted tuviera razón, y los malditos capitalistas explotadores a los que usted hace alusión, que solo quieren ganar plata, si lo que usted dice fuera cierto, usted tendría que entrar en una empresa y deberían ser todas mujeres. Adivine qué va a encontrar. Ah, claro, usted no sabe lo que es ir a una empresa. Pero, ¿sabe qué? Va a haber mitad hombres, mitad mujeres. Es decir, su teoría se cae con los datos. Gracias. Eso no fue lo que pasó
en los últimos 40 años de política económica de Argentina, que han tenido crisis recurrentes y la mitad de la gente, más de la mitad de la gente viviendo en pobreza, porque esos ideólogos comunistas y de izquierda y demagogos lo que hacen es que le quiebran las piernas a la gente y después le dicen, vea qué bueno soy yo, aquí están las dos muletas. Cuando tengamos una discusión inteligente de dónde vamos a sacar la plata para construir más infraestructura, para dar más servicios públicos, cuando sea la discusión inteligente nos sentamos, mientras tanto que griten y que sigan haciendo alaridos de gente total y absolutamente demagógica y populista. Y sí se los dije, miran a pasar una sanción mañana en el plenario del Congreso, que la pasen. Y si no, que salgan a responder con argumentos lógicos. No se puede generar riqueza para gastarla del aire. Es decir, vos no podés negociar con el zurdo, no se negocia. No se negocia con esa mierda, no se negocia porque te van a llevar puesto. Si tienen un golpeador que caga trompadas a la mujer, si es de ellos, ¿me entendés? Se pone el pañuelito verde y grita todo el tiempo contra el neoliberalismo, lo ocultan. ¿Me entendés? O sea, si de repente hay alguien que acosó a un periodista que acosa a otra periodista, lo ocultan. Es decir, a todos los de ellos lo ocultan, todas esas aberraciones la ocultan. Ahora, si vos estás del otro lado, a vos te van a estropear, te van a matar, te van a dar con lo que sea, no les importa arruinarte la vida. Y que está bajo una autoridad, en mi opinión, muy patriarcal, muy machista y muy agresiva, que es el presidente, y posiblemente a ella eso le reduce su perfil o sus posibilidades de hacer más, ¿verdad? Mientras que el presidente ya ha dicho que no tenderá puentes con el Frente Amplio y más reciente llamó a Ariel Robles como comunista enclosetado reprimido por cuestionar la asignación de pauta gubernamental. El feminicidio contra la vicepresidenta. No parece ninguneado, infantilizado, que nos tratan de románticas, que nos esconden en las campañas electorales. Porque con el relato de que el electorado se puso a la derecha, parece que el feminismo no es, y nosotras todavía tenemos la vitalidad en el cuerpo de lo que pudimos construir. La marea verde está subterránea y hay que ir a buscarla. El presidente Alvarado desafió a los candidatos a decir cuántos empleados públicos vamos a despedir. Don Carlos, deje de hacer beligerancia política. Todos sabemos que el país llegó a este punto porque usted y sus predecesores no quisieron hacer los ajustes que el país necesita. Presidente, ¿por qué usted no vetó la ley que sacó a las municipalidades de la regla fiscal? Usted sabe que eso nos costó cientos de millones de dólares en intereses porque nos bajaron la calificación de la deuda. Las municipalidades aumentaron el gasto en 150%, sin mencionar lo que hicieron algunos alcaldes con esa platica. ¿Por qué usted no ha luchado por eliminar los destinos específicos de impuestos, los regalos de las parafiscales, las exenciones a los sectores poderosos y reducir la evasión fiscal, que junto todo eso nos cuesta casi 5.000 millones de dólares al año? ¿Por qué solo propone subir impuestos y no cortar gastos? Presidente, ¿para qué tratar de maquillar a un chancho? Un socialdemócrata. O sea, es de izquierda. Vendría a ser como el Partido Demócrata en los Estados Unidos, pero versión estúpida. Es un fascista Macri. Mirá lo que hizo con el tema del bonus de fin de año. ¿A vos te parece correcto que venga alguien desde la poltrona y por la fuerza altere un contrato establecido voluntariamente entre dos partes y te diga a partir de ahora vos a tal persona le vas a pagar más? Eso implica violentar las libertades individuales, implica meterte en tomar decisiones adentro de una empresa, estás haciendo caridad con el bolsillo ajeno, o sea, eso es un robo. Fíjate esto, el daño que le va a hacer a los trabajadores, porque vos entonces, empresario, no vas a tomar más un trabajador, porque ¿quién te dice si mañana no viene un político y te dice cuánto le tenés que pagar, cuánto tiempo tiene que trabajar? De hecho, quieren prohibir los despidos. Es decir, claramente es una visión fascista. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, usted, ¿cómo está, Iván? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Pregunta, ¿cuál es tu nombre? Es que se me fue, es que como no lo tenés en el perfil. ¿Hola? ¿Me escuchas o no? Sí, me llama Adrián para que sea más fácil. Adrián, perfecto, excelente. Adrián.
¿Cómo van a ser las reglas por turnos o para saber? Ok. Realmente no hemos discutido ningún formato ni nada así. Entonces, Antonio, no sé si tenés alguna propuesta de cómo hacemos con el formato. Sí, yo diría que lo ideal sería pues plantear algunas preguntas y darle un tiempo a cada uno para que responda y luego ya dejarlo completamente abierto para que ustedes se puedan refutar el uno al otro, ¿verdad? El tema entonces, las diferencias entre Chávez y Milei. En el caso de Iván es que son diferentes y en el caso de Adrián es que son parecidos. Así Equivalentes, pero equivalentes, digo yo, porque nadie es igual a nadie, pero son equivalentes para mí. Ok. Sí, para mí son muy, muy opuestos, salvo ciertas cosas, pero entonces, Antonio, si se te ocurre alguna pregunta o si Julián... Sí, dame chance para compartirlo por todo lado y ya empiezo a hacer las preguntas. Dame un segundo. Bueno, sí, esperamos a que más gente se una. Aquí estamos esperando más gente. Yo sugiero que le pongamos algún tipo de tiempo a las respuestas para que no se prolongue muchísimo, ¿verdad? No sé qué les parece, 3 minutos, 4 minutos por respuesta, creo que es un... Para mí sería bien 4 minutos. 3 minutos. 3, 4, 6 y 4, pues. 4 para más explicado. Está bien. Permítame un segundo para compartirlo, ya casi les digo cuando estoy listo para empezar a moderarlo, que empecemos el debate. Entonces, yo he estado haciendo muchos lives en TikTok porque ahí tiene la ventaja de que puedes activar la cámara a los que quieren, ¿verdad? Los que no la activan y se pega bastante gente. Entonces, por eso hemos estado utilizando mucho formato de TikTok, pero si el compañero no tenía cuenta, mejor por acá, pero para el futuro se está moviendo bastante bien en lo que es los lives de TikTok, se llegan a pegar unas 100 personas casi siempre. Entonces, al mismo tiempo... Hablar dentro de pronto a los TikTok, es que estoy con la universidad se me complica mucho porque yo trabajo en la finca y estudio en la universidad a distancia y hago los videos para YouTube, entonces hago varias cosas. Entonces, me ha complicado mucho el manejo de tantas cosas. Sí, pero digamos el TikTok, igual vos puedes tener la cuenta ahí sin nada y solamente conectarte a los lives, porque así lo uso yo. De hecho, yo TikTok no veo videos, de vez en cuando subo uno, pero no es obligatorio estar subiendo y puedes simplemente conectarte a los lives. Ya casi termino de compartir la... Ok, bueno, ya estoy por acá. Bueno, buenas noches, ahí esperamos que se vaya conectando gente, por si aquí queda grabado el espacio, entonces la modalidad va a ser, yo hago una pregunta y ¿quién empezaría la primera? Para que lo hagamos que primero responda uno un turno y en el siguiente turno el otro, para que sea un poco tengamos un poco de alternancia. Ahí los dejo que ustedes decidan quién es el... Me gustaría que Iván empezara, Okay. Bueno, está bien. Bueno, yo tomo esta invitación. Bueno, no sé si iniciamos con pregunta o... Ya empiezo yo entonces. Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerles a ambos, ya que vamos a comparar a Javier Milei y a Rodrigo Chávez, ¿cuáles son las principales características del gobierno que está haciendo Javier Milei? Empecemos con Javier Milei primero, te doy la palabra. Entonces, Iván, 3 minutos máximo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Yo espero que todos aquí me puedan escuchar bien. Si en algún momento me escucho mal, porfa, ahí me dicen. Bueno, para escribir un poquito el gobierno que está haciendo Javier Milei, bueno, es un poquito difícil describir eso porque, bueno, Chávez lleva 2 años y Milei lleva como 2 meses. Pero aún así, en estos 2 meses ya podemos ver cómo se está marcando fuerte la diferencia entre estos dos políticos. Primero, empecemos con lo principal, los logros más grandes de Javier Milei, que cerró más de la mitad de los ministerios, bajó drásticamente el gasto público, y ahora este gobierno ha hecho ciertos recortes, pero no considero que hayan sido suficientes.
Javier Milei en sus primeros días mandó la ley Ómnibus para poder vender y privatizar todas las industrias posibles. Está impulsando fuertes recortes de los salarios, incluso sus propios ministros y de él mismo, algo que Chávez más bien hizo lo opuesto. Más bien les subió un 100% el salario a todos sus ministros. Milei, sus primeros días, de una vez impulsó que el país tuviera una libre competencia de moneda, algo que pues, el gobierno de Rodrigo Chávez no ha hecho. Todavía estamos viendo el tema de criptomonedas aquí y absolutamente nada que avanza en este proyecto, por este lado. Otra cosa es que Argentina fuertemente se está alineando con Occidente. Antonio, vieron que yo creo que me estoy escuchando de fondo. Entonces no sé si te puedo mutear. Gracias. Bueno, entonces, como estaba diciendo, Argentina ahorita con las políticas de Milei se están fuertemente alineando al Occidente, a Israel, a Estados Unidos, a Europa, a la OTAN, a la Unión Europea, a los países occidentales. Eso es algo que, bueno, sí he visto una cierta parte aquí, pero considero que pues, no ha sido suficiente. Aún veo que Chávez aún sigue un poquito tibio en prácticamente todos los aspectos de cómo él está gobernando, y una de esas es pues, sus políticas diplomáticas. Milei, además de eso, eliminó una cantidad enorme, miles de regulaciones que lo único que hacían era estar trabando las cosas. Aquí sí se hizo un intento, pero fueron mínimas, realmente fueron mínimas. Vamos a ver, Milei, bueno, Argentina tiene el beneficio que es un país mucho más grande, pero las condiciones económicas de Argentina están muchísimo peor. Y aún así, Milei logró negociar con muchísimas empresas para que vinieran, para que vayan a invertir a Argentina y crear empleo. Algo que aquí pues estamos viendo que sí, algunas empresas están interesadas en invertir, pero vamos a ver si eso llega a generar empleo. Vamos a ver, Milei logró negociar con el FMI para que le perdonara una buena parte de la deuda argentina. Aquí casi que el tema de la deuda hay que ver porque estamos pagando intereses sobre un préstamo que no estamos utilizando por alguna razón. Y bueno, eso más que todo como para ver de algunas de las cosas que yo considero que como más importantes del gobierno de Javier Milei hasta el momento. Entonces, bueno, ya se dio mi uso de la palabra. Ok, gracias. Adrián, yo estoy poniendo esta manita cuando ya se va acabando el tiempo para no tener que interrumpir al momento de que estás hablando. Entonces te hago la misma pregunta. ¿Cuáles serían las principales características que ha tenido el gobierno de Javier Milei en lo poco que ha estado gobernando? Muy buenas noches a todos. Soy el vaquero historiador, pero me llamo Adrián. Los que vamos a morir de la arena os saluda. Primero, el gobierno de Javier Milei es un gobierno de corte libertario. Él se define como anarcocapitalista, pero en la vida real es minarquista. Busca reducir mucho el Estado. Tiene 2 meses. Chávez es liberal, pero Chávez es una variante liberal más de un tipo socioliberal en lo económico y conservador en algunos temas sociales. Esas son algunas características. Javier Milei gana por voto bronca. Recordemos que en la Argentina tanto el macrismo como el kirchnerismo tenían arruinado al país, superendeudado, alta inflación. De hecho, tenía 12 años de estar en esta inflación. El PIB no crecía desde 2011, en el inicio del segundo gobierno de la viuda del tuerto. ¿Qué más? Aunque los problemas de Argentina son desde hace 100 años, desde la época de los radicales, imagínense. Son muy, muy antiguos. Y de hecho, tanto el peronismo como su oposición no han sido muy buenos a la hora de gobernar la parte económica. ¿Qué similitudes tiene Milei con Chávez? Semejanzas. Ambos son economistas pro mercado,
Ambos son tecnócratas, ya que saben cómo solucionar los problemas económicos. Ambos proponen referendos para hacer reformas. Milei, debido al fracaso de la ley ómnibus en el Congreso, ha propuesto llevar esa ley a consulta popular. Rodrigo Chávez ha querido hacer una reforma del Estado y ha intentado llevar esta a consulta popular, según el diario La República. Un diario que es neutral ante él, que no es como el Guardián ni es como el de hoy. Similitudes de Rodrigo Chávez y Milei. Veamos su ministro de Hacienda y su ministro de Economía de cada uno. Toto Caputo es el ministro de Economía de Milei. Nogui Acosta es el ministro de Hacienda de Chávez. Ambos vienen de un partido de centro-derecha. Toto Caputo viene del PRO, del Propuesta Republicana, partido de Macri. Nogui Acosta viene de la Unidad Social Cristiana. La ideología del partido de ambos, tanto el PRO como la Unión Social Cristiana, mezclan la parte liberal con una doctrina social de la Iglesia. Ambos ministros tienen formación en economía, siendo los dos licenciados graduados de las universidades más importantes de cada país. Toto se graduó en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y Nogui en la Universidad de Costa Rica. Ambos estuvieron relacionados con fondos de inversión. Toto administró el fondo Axis y Nogui Acosta fue asesor de la Superintendencia de Pensiones. Ambos, los dos ministros, que vea cómo van pareciendo ambos gobiernos. Los dos ministros de la parte de económica, tanto de Hacienda como de Finanzas. Por ejemplo, Toto fue ministro de Finanzas de Macri del 2015 al 2017, mientras que Nogui fue viceministro de Hacienda los primeros 16 meses del gobierno de Carlos Alvarado. Perdón, Adrián, porque como ya te estaba acabando el tiempo, pero empezaste como a hacer una comparación entre Javier Milei y Rodrigo Chávez, y en cambio Iván se limitó a hablar de Milei. ¿Qué te parece si continúas? Te doy otros 3 minutos para que sigas con la comparativa y luego le pedimos a Iván que él nos hable un poco sobre Rodrigo Chávez, si Iván está de acuerdo, porque siento que en cierto sentido se cambió, digamos, el objetivo, que era hablar específicamente de Milei. ¿Te parece, Adrián y Iván? Yo estoy de acuerdo. Dale, entonces, te voy... Ok. Los dos ministros, tanto Nogui como Toto Caputo, han tenido polémicas en el pasado. De hecho, Toto Caputo ha sido acusado de la polémica del dólar futuro, cuando fue presidente del Banco Central en 2018, donde se le acusa de haber incrementado los pasivos, o sea, la deuda, y esa acusación salió sobreseído. Mientras que Nogui estuvo en la polémica del megacaso de evasión de valor, que él hizo algo que está errado, que es basar una denuncia en un video de TikTok. Lo intentaron censurar por esa razón, pero en 3 intentos de votaciones no lograron los votos suficientes para censurarlo. Dejando de lado a ambos ministros, vamos a hablar de algunas cosas de Chávez y Milei. Ambos son populistas. Normalmente el mainstream media usa el populismo como sinónimo de demagogia, pero son cosas diferentes. El populismo es un estilo de política que divide el país en dos, en el pueblo y el antipueblo. Para Chávez, el pueblo es el pequeño empresario, la clase trabajadora, el agricultor, la juventud sin oportunidades. El pueblo de Milei es muy similar al de Chávez, pero añade 2 cosas. No ser pagador de impuestos, porque él, como es un libertario, busca mucho el tema de impuestos, y no vivir del Estado. Recordemos que en Argentina mucha gente vive en plan social pudiendo trabajar. El antipueblo de Chávez es el empresario, o sea, el empresario prebendario que tiene favores con la política, los mandos medios, la prensa canalla, los políticos tradicionales y los comunistas. Ese es el antipueblo de Chávez. El antipueblo de Milei es similar.
De hecho, ambos usan un concepto bastante parecido, que Chávez habla de ticos con corona, Milei habla de casta. Más similitudes. En temas sociales, ambos condenan el aborto, son pro vida. Milei es más radical en tema de ser pro vida, condenando el aborto incluso en casos de violación. Durante tanto el gobierno de Chávez como el gobierno de Milei, la agenda progresista se ha detenido. Chávez retiró la bandera multicolor de la casa presidencial. Milei cerró el INADI, que era una institución estilo defensor de los habitantes que luchaba contra el racismo, la discriminación y la xenofobia. Aunque son de diferente corriente liberal, ambos valoran la meritocracia. Chávez hizo selección de gabinete como una empresa privada, o sea, hizo casting y todo. Y Milei, para escoger a su gabinete, sus 9 ministros, escogió títulos y experiencia para dar un cargo. Ambos políticos tienen una relación muy buena con grupos religiosos. Rodrigo Chávez invitó a los obispos para revisar la norma técnica del aborto. Adrián, para ir terminando. Mientras que Milei... Termina la idea porque ya se te acabó el tiempo, pero termina la idea, por favor. Ajá. Y Milei, ok, está bien. Milei tiene una relación con la comunidad judía. De hecho, tiene un rabino de cabecera llamado Akil Wanish. Ambos son populares entre los evangélicos, siendo Chávez bendecido por el pastor Jorge Gómez, el Asunción, y Nadia Márquez es diputada por la Libertad Avanza. ¿Qué más tienen en común? Ambos tienen partidos oficialistas pequeños en los congresos. El Congreso de Argentina tiene Cámara Baja y Cámara Alta. En la Cámara Baja, Milei tiene 40 diputados de 257 y 8 senadores, mientras Chávez en Costa Rica tiene 9 diputados leales, ya que Luis Mario Pizar se distanció de él. En política exterior, ambos apoyan a Israel y a Ucrania. También están peleados con una expresidenta de centroizquierda que estuvo 2 gobiernos antes que ellos, siendo el caso el de Chávez con Laura Chinchilla y Milei está peleado con Cristina Fernández de Kirchner. Ambos tienen una ex candidata presidencial de centroderecha en el gabinete. Chávez nombró a Natalia Díaz del partido Unidos Podemos y Milei nombra como ministra de Seguridad a Patricia Bullrich del PRO. Ambos creen en la mano dura. De hecho, critican el zafaronismo que está instalado en el país, en ambos países. Ambos pelean con la prensa. Chávez habla de la prensa canalla y Milei habla de la casta periodística. Ok, yo creo que podríamos dejarlo ahí, Adrián, porque si no se extendería ya demasiado. Antes de darle la palabra a Iván y hacer un comentario, ahí tiene la manita levantada Lady Morquet. Un comentario rápido, Lady, porque estamos como en modo tipo debate. Entonces te doy la palabra, pero que sea algo breve. Hola, soy Lady Morquet, soy de Argentina, una referente de la Libertad Avanza de Salta. Les quería informar que el vaquero, como se diga, sí tienen toda la razón, pero también aquí en Argentina estamos pasados mal de la economía en temas de los planes. Ustedes ya saben cómo son los planes. Aparte de los planes, le daban planes a los presos y eso nos jodía bastante. También la mano dura de Bullrich y Milei. Estoy más que agradecida y demás, porque ahora allá en Argentina se siente la seguridad más que nada, se siente más segura la cuestión, porque antes no podía salir a caminar ni nada por el estilo, pero ahora va mejorando la seguridad. Y el tema del peronismo está hace como 100 años, nos jodió bastante, pero aún siguen gente, la verdad que cobran montón de dinero por ir a marchas y a destruir todo a su paso.
las fronteras también de Bolivia y demás, está más que jodido porque entran muchos terroristas. También cubran bolivianos este tema de planes sociales. También tienen terrenos y demás por unos votos de la izquierda, es lo que hacían antes. Es eso lo que le quería decir, y que también Milei ha llegado al judaísmo porque su mamá es judía. Muchas gracias. Yo creo que, Lady, cuando usted nos quiera comentar alguna cuestión, porque nosotros, yo me incluyo a los demás participantes, creo que como costarricenses no estamos 100% enterados de lo que se vive allá en Argentina. Sobre el comentario de Adrián Vaquero, pues yo veo que señaló varias similitudes y yo concuerdo, digamos, en algunas de ellas. Por ejemplo, el estilo confrontativo que tiene Milei con la izquierda o el antiguo régimen, y Chávez también ha demostrado tener ese estilo, ¿verdad? Es antisistema, vienen llegando nuevos de la política, tienen un tono bastante, digámoslo así, agresivo, y además de esto, pues hay similitudes en que coinciden en ser antiprogresistas. Chávez no lo siento tan antiprogresista, pero sí le ha quitado la cuerda, ¿verdad? Toda esta gente del PAC que venía utilizando al Estado para promover el progresismo, no lo están haciendo en este gobierno de Chávez. Me parece que Javier Milei sí ha sido más confrontativo mediante su alianza con la AGE, ¿verdad? Contra el progresismo. Entonces, ahora le vamos a preguntar a Iván, que Iván solo nos había comentado las principales características de Milei. ¿Cuáles serían las principales diferencias que ves vos entre Javier Milei y Rodrigo Chávez? Te doy 3 minutos, Iván, y te puedes prolongar un poco más, pero yo te voy avisando. Súper, muchísimas gracias. Bueno, bienvenida, Lady. En serio, muchísimas gracias que te unas. Yo soy un gran admirador del presidente de ustedes. Me parece que es el líder mundial que hay que seguir. Si a mí me dicen que Milei sea presidente del mundo, yo digo que sí sin pensarlo. O sea, ese hombre es una persona que yo admiro demasiado. En cambio, Rodrigo Chávez, en mi opinión, no lo es. No es una persona que yo admiro. Es una persona con grandes problemáticas. Entonces, para hablar un poquito de las diferencias entre ellos dos, pues sí, tiene sus similitudes, aquí y allá, sí, los dos respiran, los dos usan saco y corbata, los dos aquí, los dos son hombres. O sea, sí, tienen muchas similitudes, sí, si estamos hablando en términos tan generales. Pero bueno, hablamos de las políticas de ellos. Solo ver el discurso que tiene Javier Milei. Y ahora, yo sé que tal vez hay una interpretación diferente de lo que significa ser liberal, pero para mí, bueno, ser liberal es que se tiene que respetar la libertad de los demás. Y eso significa que hay que seguir la doctrina económica de la escuela austriaca. Punto. ¿Cuál es el asunto con Chávez? Chávez no sigue esa línea. ¿Cuándo usted ha escuchado a Rodrigo Chávez hablar de un sistema de vouchers como lo ha hecho Javier Milei? O que lo ideal para un sistema de salud sea que de aquí a 100 años sea 100% privada, como lo propone Javier Milei. Rodrigo Chávez es una persona que, bueno, muy pro privatizaciones no es. En campaña dijo que iba a hacer apertura y recope, ya estamos 2 años y no se ha vuelto a hablar del tema. Chávez sí, tal vez puede ser medio conservador, pero casi que jugando, porque luego lo es nombrando progres en el MEP y no haciendo absolutamente nada para revertir lo que estaba... todo el daño que hizo PAC respecto a la educación. Lo único que hizo fue que cortó la alianza con Cuba. Pero aparte de eso, yo sigo viendo que son los mismos libros de siempre, las mismas enseñanzas de siempre, y su sistema de educación está hecho un desastre. Milei muchas veces ha dicho, queremos implementar lo que hizo Bukele. Chávez dice, no, jamás, eso no se puede hacer. Y es que Chávez es una persona demasiado tibia. Con cualquier cosa el hombre se echa para atrás o nada más no vuelve a hablar del asunto. No volvimos a escuchar nada sobre la legalización de la marihuana, punto. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está que la venta del BCR, que estuvo tan mal hecha que por un tema técnico los liberales tuvieron que votar en contra? Para mí Chávez no es una persona liberal. Si es de derecha, discutible, pero liberal no es. Y yo creo que eso hay que dejarlo muy en claro. Para mí, Chávez tal vez lo podemos levemente comparar con Trump, porque Trump sí tuvo ciertas varas y ciertas actitudes que tal vez se pueden comparar con Chávez.
pero Milei, y Milei yo no lo considero populista para nada. ¿Qué hace un hombre populista? Y me encantó que vos hayas ya definido lo que significa ser populista, porque es el pueblo contra los demás. Y Milei, de sus frases icónicas, es para los argentinos de bien, porque él bien reconoce que una gran parte de la población también es el problema, que son los kirchneristas, incluso ahora los radicales, y una buena parte de los peronistas. Se sabe. Él bien sabe que no es el pueblo, porque también hay gente del mismo pueblo que es el problema. Y no solo eso. Cuando nosotros nos ponemos a ver qué hace Milei para que sea populista, cuando Milei es demasiado honesto. En su discurso, cuando lo juramentaron, él de una vez les dijo, la vamos a pasar mal. Punto. O sea, yo no les vengo a mentir. Un populista lo que hace es mentir. Como lo ha hecho Chávez, que vamos a hacer esto y lo otro, que cuando ya, que al año él prometió 1.000 cosas y al final no se cumplió ninguna de ellas. Nada de lo que él dijo ese día se cumplió. No se legalizó la marihuana, no se vendió el BCR, no por un tema ideológico, pero por un tema técnico, porque los asesores, él tiene los peores asesores del planeta. Y otra cosa, Caputo y Nogui no podrían ser personas más opuestas. Nogui es... Yo nunca he visto una persona que le excita tanto proponer impuestos. Dios mío, o sea, cada cinco oraciones, es que yo creo que necesitamos un impuesto aquí, un impuesto allá, que tenés un carro viejo, tenga impuesto. O sea, el marchamo es un impuesto a la riqueza. Y Chávez diciendo, es que hay que redistribuir la riqueza, para eso es el marchamo. Dios mío, ¿cómo que redistribuir la riqueza? Y luego lo ves hablando, criticando el PLP, que es un grupo de extrema derecha, capitalismo tradicional. ¿Perdón? ¿Cuándo Javier Milei diría algo así? Jamás. Estas personas no podrían... sí, perdón. Pero bueno, para finalizar, estas dos personas no podrían ser más distintas. Ok, ¿les parece que le demos otro chance a Lady Morquet para que nos haga un comentario? ¿Les parece a los invitados? Lady, te doy la palabra. Sí, le quería informar que el kirchnerismo estaba más que jodido porque envió en un tiempo después de las elecciones en donde estaban denunciando a muchos tuiteros, más que nada Malena Galmarini, la mujer de Sergio Massa, que fue el presidente electo, que gracias a Dios no ganó, porque si del contrario que hubiera ganado, que hubiera sido de Argentina, hubiera sido más que China o Corea por ahí que controlan las redes sociales, porque al controlar las redes sociales uno no tiene libre de expresión, y de la libre expresión no iban a poner presos por hablar mal del gobierno. Ok, gracias. Bueno, le voy a hacer otra pregunta a los invitados. Esta vez vamos a comenzar con el vaquero Adrián, ¿verdad? Que es el que va a responder. En lo que ustedes me han comentado, pues ha salido discusión el tema de los ministros de Hacienda de cada gobierno. Empecemos primero diciendo que hay una gran diferencia entre Chávez, porque Chávez llega a la presidencia desde el Partido Progreso Social Democrático y él no tenía un verbo liberal, ¿verdad? Él no estaba proponiendo cerrar instituciones, hacer más pequeño el Estado, sino que él simplemente llegó prometiendo barrer con la corrupción de Costa Rica. En el caso de Javier Milei, pues él sí ha tenido un discurso de reducir el tamaño del Estado, ¿verdad? Era un discurso completamente libertario y salía con la motosierra. Entonces quería preguntarles a ambos, pero que comience respondiéndonos Adrián el Vaquero por la alternancia. ¿Qué similitudes o diferencias ven ustedes entre Noya Costa y Caputo? Te doy entonces 3 minutos, Adrián, para que empieces a responder. En temas de impuestos, ya hemos visto que Milei y Caputo ya perdieron todos sus brazos y piernas, porque ambos Milei prometió no subir los impuestos y junto con Caputo los aumentaron no para gastar más, sino para cerrar el déficit fiscal que tenía Argentina. Recordemos que él prometió un ajuste del 15% del PIB y no solo se podía tocar la política, o sea, se tocaba una parte importante, pero
debido a que es un ajuste de corte ortodoxo, otra parte iba a caer sobre la gente. La gente no vio eso como malo porque ya sabían lo que se venía. Veamos en temas de impuestos. Aquí tengo una lista del aumento de impuestos que hizo Milei y Caputo en estos 2 meses de gobierno. Ambos aumentaron la base imponible de los autos de lujo. Los autos de lujo, la base está en un 20%, de los 10 millones, está en 10.369.902 pesos argentinos, y lo subieron a 19.326.151. A partir de ese monto, 19 millones, se le cobra un 20% del valor del vehículo. Y si el vehículo supera los 36 millones de pesos argentinos, el valor, se le cobra un 35% de ese valor en impuestos. De hecho, pusieron impuestos a los bienes personales. Las viviendas valoradas en más de 350 millones de pesos argentinos van a pagar impuestos, el resto queda excedido. Derechos de exportación o las retenciones subió del 31 al 33, derivados de la soja. El maíz y el trigo pasaron del 12 al 15, y 15 para la industria pesquera, la cárnica y el girasol. Quedaron exentos de impuestos algunos granos básicos como el arroz y los frijoles. Para la señorita argentina, creo que ellos les dicen porotos, si no me equivoco. Las frutas y las hortalizas y los productos forestales quedaron exentos de impuestos de derechos de exportación. De hecho, él buscó subir los impuestos para cerrar el déficit el que había, y eso logró que en 2024 Argentina, después de 12 años, volviera a tener superávit. Eso. De hecho, para mi gusto, y puede ser, consideren esto una profecía, el premio al ministro de Finanzas o de Economía para 2025 puede ser Toto Caputo. De hecho, para el 2024 lo ganó Nobel. Entonces, para mí, el 2025 lo puede ganar Caputo. Es algo que yo estoy viendo. Ya se te está acabando el tiempo, Adrián. Cedo mi uso de la palabra. También, ¿puedo decir algo más? Sí, termina la idea, pero rápido porque ya se había ido el tiempo, pero termina la idea, por favor. De hecho, uno de los aumentos de impuestos que hicieron tanto Toto Caputo como Milei fue los autónomos, los monotributistas, que van a subir entre un 200 a un 380% los impuestos. Esto debido a los ajustes de la inflación. Gracias. Entonces ahora le damos la palabra a Adrián, lo mismo, las diferencias y similitudes entre Noya Costa y Caputo. Para mí no tienen nada igual, no hay similitudes entre esos dos hombres. Bueno, el tema de los impuestos es el siguiente. Hay una diferencia entre una crisis económica y lo que estamos viendo hoy en Costa Rica. Costa Rica y Argentina son muy distintos. Con solo ver la deuda, ya nos podemos imaginar la situación que están viviendo ellos, porque nosotros nos pasamos quejando de la deuda, y sí es algo de preocuparse, pero nuestra deuda es de 58% del PIB, respecto al PIB, y con intereses decentes, realmente. Argentina tiene 88% respecto al PIB, y los intereses son todavía más altos. Entonces estamos viendo que ellos tienen una situación grave, fatal, y aún así Milei ha hecho absolutamente todo lo posible para no subir ni un solo impuesto, porque lo que resolvió el gobierno argentino fue una suba temporal hasta el 15% sobre las retenciones económicas regionales seleccionadas, y elevó la tasa del impuesto país a 17,5%, pero modificó el régimen de bienes personales para favorecer el pago por adelantado. Hasta 5 años lo hicieron. Y eso lo que hace es, con eso ofrecen tasas reducidas y facilidades de pago. Entonces lo único que quieren es la plata por adelantado para poder pagar la deuda y que bajen los intereses. Con eso, ellos se están preparando. Si se logra déficit cero para este año, ya ellos anunciaron que van a mandar al Congreso una reforma pesada de reducción de impuestos y para simplificar la tributación argentina. En cambio aquí no vemos absolutamente nada de eso. A Milei le he aplaudido mucho. Él heredó probablemente la peor gestión en la historia de Argentina y él en serio lo está haciendo muy bien.
Chávez, vea, uno que aquí recorte pequeñito y luego, o sea, bueno, impuestos, incluso hasta para, quería meter impuestos incluso para la parte de la lista gris, porque él le dio más prioridad, y por esto él lo vetó, le dio más prioridad meter impuestos que Costa Rica saliera a la lista gris, y si no salimos de la lista gris íbamos a perder bastantes empresas y bastante empleo y bastante inversión. Le dio más prioridad al tema tributario antes del tema de inversión externa, digamos. Son extranjeras, sí, esa es la palabra que se me estaba yendo. Entonces ya podemos ver desde ya que estos dos ministros son totalmente distintos. Nogui es altamente keynesiano y irresponsable, porque la solución, siempre la solución fácil, impuestos. Incluso Amador es igual. Entonces, con estos dos ministros, uno ve, por un lado, Caputo haciendo todo lo posible para acumular billones de dólares para que ellos puedan dolarizar lo más antes posible. Y aquí ni se toca el tema de dolarización. ¿Por qué no? Nosotros tenemos el ejemplo aquí a la par. No, dos ejemplos aquí a la par. Panamá y El Salvador. Pero ¿por qué ellos no quieren dolarizar? Porque eso es exactamente lo que utilizan los políticos para robarnos. Porque en cualquier momento, cuando las cosas se vayan mal, ellos van a poder emitir. Bueno, a ellos no les gusta la libertad. A Chávez no le gusta la libertad y a Milei sí. Por eso Milei está dejando que su pueblo elija la moneda que ellos quieran, el método de transacción que ellos quieran, y aquí nos están imponiendo el colón. Listo, se me uso la palabra. Ok, perfecto. Yo desconocía ese detalle de que Caputo había subido impuestos, ¿verdad? Lo mencionó Adrián el Vaquero. Yo no confieso que no he estado muy pendiente de la política argentina, porque creo que en Argentina hay una crisis financiera muy grave, ¿verdad? Están llegando a una hiperinflación que vienen arrastrando de gobiernos atrás, y por lo tanto es una situación muy crítica y posiblemente lleguen a requerir de medidas extraordinarias para poder salir adelante. Yo estaba esperando darle a Javier Milei un par de años para empezar a cuestionarlo, criticarlo, porque creo que en estas situaciones, pues, a veces hay que hacer cosas que van en contra de los principios. En el caso de Costa Rica, creo que yo le robé a Iván una búsqueda que hizo él en Google, donde Novia Costa salía pidiendo impuestos para la zona franca, salía pidiendo impuestos para las pequeñas empresas. Pilar Cisneros, que es diputada oficialista, habló de que sería bueno tener un impuesto de 30% de renta para las pequeñas empresas para que se motivaran supuestamente a hacerse más grandes gracias a ese impuesto. Yo sí siento que hay muchas tendencias del gobierno de Rodrigo Chávez que marcan para mí un camino hacia la izquierda, o al menos hacia el estatismo, ¿verdad? Porque son bastante estatistas. Vamos a hablar de un tema que a mí me parece que es muy marcada la diferencia entre Javier Milei y Rodrigo Chávez. Cuando Javier Milei queda electo presidente, él dice: el primer año no vamos a tener pauta estatal. En el caso de Costa Rica, Rodrigo Chávez ha empezado a tener un manejo de redes sociales que ha estado vinculado al BCIE primero, y luego ahora lo vemos que está creando hasta una agencia de noticias que se llama Voces del Gobierno. Tiene un programa que se llama Cafeteando con el Presidente, y habló en algún momento de democratizar la pauta, de darle dinero a medios pequeñitos para de alguna manera combatir la desinformación de los grandes medios, pero al final de cuentas está utilizando la figura de SINART y el dinero de los costarricenses para hacer propaganda. ¿Encuentran ustedes diferencias en cuanto a las políticas sobre pauta estatal o propaganda de parte de Javier Milei y Rodrigo Chávez? Empecemos esta vez con Iván, te doy 3 minutos. Sí, totalmente, porque la prioridad de Javier Milei es que el Estado no se meta en eso. Por eso él quitó la pauta. Por eso él en toda su campaña dijo: yo no le voy a dar fondos públicos a medios privados, incluso a públicos, no debería dar medios públicos, punto. O sea, son cosas, tal vez aquí la imprenta es una excepción, pero es que eso es algo más informativo en vez de algo... entonces, el tema de los fondos públicos es este: que Rodrigo Chávez está utilizando dinero del pueblo para hacerse propaganda a él y de su gobierno me parece fatal.
pero que eso ya es otro nivel de descaro. O sea, eso no se hace. Ese programa de Voces del Gobierno no es más que propaganda. Y el Ministerio de Comunicación no se ha vuelto más que un ministerio de propaganda. Eso es lo que se ha vuelto. Entonces, por lo menos con este tema, yo sí veo a Milei haciendo las cosas bien. Él firmemente dice, el Estado no se debería estar metiendo en esas cosas, punto. Y que se mantengan solas, los medios de comunicación. O sea, es que ¿por qué dinero de los costarricenses debería estar yendo a estos grandes medios? No debería estar pasando algo así. Incluso eso es muy anticapitalista, porque lo que hace es crear ventajas a los medios grandes y a los medios independientes, a las personas independientes, les da todavía más desventajas. Y ahora luego vemos que el gobierno le paga las deudas a la nación, como pasó, y son cosas que uno ve y uno dice, el Estado no tiene por qué estarse metiendo aquí. Entonces, Milei más bien ha reducido el gasto, Chávez lo ha subido por esa parte. Entonces, para mí es totalmente opuesto. Por lo menos con este tema no tengo como más que agregar. Ok, muchas gracias, Iván. Entonces, la misma pregunta para Adrián, el vaquero. Te doy entonces máximo 3 minutos, adelante. Voy a recordarle a Iván que el gobierno central no tiene pauta. Lo que tienen pauta son las empresas públicas. Eso es lo que se pelean, se peleaban los grandes medios, que es de hoy, La Nación y Teletica. Eso es lo que se pelean ellos, que sí, es un problema que las empresas públicas pauten así, en medios privados. Para mí, coincido con Iván que deberíamos privatizar más empresas públicas, pero eso no se ha hecho porque recordemos que Hugo Chávez es un socio liberal y la doctrina política socioliberal, aunque reconoce cierta importancia a las empresas públicas, aunque no deben haber muchas. En cambio, Milei es un libertario. Ambos son corrientes liberales, pero el libertarismo tiende a ser más radical en la reducción del Estado. Quiero aclarar algo que tal vez Iván no conozca, es que en temas de manejo de troles y de medios pequeños, hay una acusación que hace la oposición de Milei a Milei y a su asesor presidencial, Santiago Caputo, que es familia del ministro de Economía. La oposición, no estoy diciendo yo, la oposición acusa a Javier Milei de tener una red de troles, que se dedican a insultar a la oposición. Eso lo han dicho. Y que están vinculados con un medio que se llama La Derecha Diario, que lo dirige un Juan Doe. Desconocemos la identidad de este. Pero se dice que Milei y su gobierno, dicen la oposición, cabe aclarar, utilizan troles pagados para aumentar la popularidad en Internet, aumentar el tráfico y manipular la opinión pública a largo plazo. De hecho, Choreco y Santiago Caputo comparten muchas cosas. Ambos tenían vínculos compartidos, de hecho, anteriormente, Caputo con el PRO y Choreco con la Unión Social Cristiana. Y ambos han sido acusados por la oposición de hacer exactamente lo mismo. Entonces, no se ha confirmado así, no hay una investigación que diga, pero la prensa canalla argentina y la oposición lo acusan de eso. ¿Qué tiene para decir Iván sobre esto? Quiero escuchar algo. Ok, ya estamos llegando a las 9 de la noche, Iván, y recordate que yo a las 9:15 me tengo que ir. Entonces me gustaría que en la siguiente iniciativa fuera que ustedes se hicieran preguntas el uno al otro, ¿verdad? Dándole primero la palabra para la alternancia al vaquero, después a Iván, y yo creo que después podríamos abrir los micrófonos para que comente toda la gente que está ahí. Yo me retiro o se queda otra persona como moderadora. No sé si les parece que sea una buena forma de continuar. Entonces, confeccionemos preguntas que no sean muy largas, ¿verdad? Con máximo 1 minuto para formularla y tiene el otro 3 minutos para responderla. Empezamos con Adrián, el vaquero, que le haga la pregunta a Iván.
Voy a formular la siguiente pregunta para Iván. ¿Cuál es la diferencia, según usted, hay entre la demonización que recibió Javier Milei y la demonización que recibió Chávez en la campaña presidencial? De hecho, ¿cuáles son las diferencias? Porque para mí, mi opinión personal, ambos fueron demonizados con cosas muy similares. Pregunto para Iván, ¿cuáles son las diferencias de la demonización de Javier Milei en la prensa y con la demonización de Chávez en la prensa durante las campañas presidenciales? Bueno, yo no sabía que Chávez había salido con una motosierra. Yo no vi a Chávez por todo lado con una motosierra diciendo que estaba loco. Yo en ningún momento he negado que Chávez puede ser de derecha. Y los medios lo que atacan es la derecha. Tanto pueden atacar a Rishi Sunak, por ejemplo, pueden atacar a Donald Trump, pueden atacar a medio mundo, pero son derecha. Que lo ataquen los medios no significa que sea liberal, punto. Entonces, para mí la diferencia es muy clara. Porque la Internacional Socialista no declaró a Chávez como su enemigo número uno, declararon a Milei, porque Milei es lo total opuesto a ellos, en cambio Chávez no. Chávez es simplemente otro líder de derecha populista, incluso derecha más o menos, porque ciertas políticas no son muy derecha, tal vez derecha en el sentido, como lo dicen en Inglaterra, el Partido Conservador, que realmente son bien keynesianos y son bien irresponsables con la plata. Entonces, por ese lado, yo siento que hay muchísimas diferencias entre ellos dos, o sea, que los ataquen los medios, realmente al Frente Amplio yo lo he visto uno que otro medio tirándoles, especialmente con el tema de las zonas francas que les querían meter impuestos, y yo no estoy diciendo aquí que los Frente Amplistas son liberales, entonces realmente para mí es totalmente distinto. Bueno, voy a formular mi pregunta a vos, entonces, vos estás diciendo que Rodrigo Chávez es un socioliberal. Socio de social, socialista, sociocristiano, no sé a qué te estás refiriendo, pero esa palabra, lo que se refiere es colectivismo. Plena y sencillamente, cuando utilizas la palabra socio algo, es que estás hablando de colectivismo. A mí me gustaría saber cómo algo colectivista lo puedes poner antes de una palabra como liberalismo, porque el liberalismo es individualista. Entonces, para mí esas son cosas totalmente distintas. Es como que estamos hablando de anarquistas totalitarios. Para mí es una palabra muy sin sentido y que tal vez sí puedes explicar a qué te referís con socioliberal. Ok, voy a definir qué es el socioliberalismo. Es una ideología de corte liberal que busca mantener la libertad individual, pero al mismo tiempo conciliar cierta igualdad de oportunidades para las personas. El socioliberalismo cree en el mercado, pero es crítico de los monopolios y busca corregir eso cuando hay monopolios. Quiere introducir cierta justicia social para los más pobres. Y uno de sus, aunque si cae en el paternalismo del comunismo y del socialismo real. Su pensador más influyente fue John Stuart Mill, que fue un gran pensador socioliberal. De hecho, John Stuart Mill fue uno de los representantes del feminismo liberal, junto con su esposa Harriet Taylor. Y John Stuart Mill proponía que el Estado tiene que intervenir en ciertas ocasiones muy específicas cuando hay fallos de mercado, pero no debe coartar la libertad de comercio. Eso es socioliberal. En cambio, Milei es libertario, anarcocapitalista filosóficamente. El anarcocapitalismo aboga por la eliminación total del Estado. Por eso, aunque ambas corrientes son liberales, para el socioliberal tiene cierta importancia el rol del Estado, mientras que para el libertario está completamente en contra del Estado, pero pertenecen a la misma familia del liberalismo. Recordemos que las doctrinas no son muy amplias y tienen elementos en común, pero se diferencian en asuntos sociales y de Estado. Recordemos que Chávez es socioliberal en el económico y conservador en temas sociales como aborto y el tema del transgenerismo.
¿No se acuerdan cuando Chávez criticó el proyecto de Priscila Vindes de las infancias trans? ¿Se acuerdan? Cuando Chávez lo criticó, dijo que es una locura. Bueno, eso es liberal en lo económico y conservador en temas sociales. Esa es mi palabra, ahí van. Ok, listo, ¿verdad? Entonces, yo más o menos había leído un poco de socioliberalismo, pero no le había entrado porque no me llamó mucho la atención, pero es interesante, pues eso que usted menciona, creo que debería repasarlo porque no me domino la teoría al dedo, pero queda ahí para la lectura pendiente en mi caso. Ya para hacer la última ronda de preguntas y darles a ustedes que terminen el espacio, ¿verdad? Porque yo me tengo que retirar, que Iván le haga entonces otra pregunta a Adrián el Vaquero y después viceversa, igualmente con la misma dinámica. 1 minuto para preguntar y 3 minutos para responder. Está bien, pero yo creo que más bien me tocaba que me preguntaran. Al revés sería. Sí. No, porque vos respondiste y devolviste la pregunta, entonces había empezado a preguntar el Vaquero, ahora te tocaría empezar a vos la pregunta. Entiendo, ok, está bien. Ok. Entiendo tu interpretación de lo que te referís como liberalismo, pero realmente yo considero que lo que estás hablando es liberalismo clásico. Yo te quiero preguntar que realmente me puedes decir 5 medidas que haya tomado Rodrigo Chávez que se pueden considerar liberales. Cinco medidas, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. 5 medidas que se puedan considerar liberales de parte de Rodrigo Chávez, fue la pregunta que te hizo Iván. Una de las medidas que se pueden decir liberales, porque hay varias, fue la eliminación de las tarifas mínimas de los abogados. El mercado de los abogados tenía tarifas mínimas. Una tarifa mínima es una forma de control de precios, por lo tanto era un mercado regulado. Chávez hizo un decreto para eliminar las tarifas mínimas y así promover la libre competencia y la oferta y la demanda en el mercado de honorarios de abogados, en el mercado de los abogados, los servicios legales. La Nación publicó hace unos días que un tribunal se anuló esa medida que tomó Chávez, porque esa medida que tomó Chávez atacaba a algunos grupos de poder. Otra medida que tomó Chávez de corte liberal fue desregular el precio del arroz. El liberalismo, tanto en su versión socioliberal como en la versión libertaria, como en la versión liberal clásica, como en la versión conservadora, no están de acuerdo con la regulación de los precios. Además, están en contra del proteccionismo. Recordemos que el mercado del arroz estaba muy protegido, de hecho tenía un 36% de impuestos, y aún así, con ese 36% de impuestos se importaba el 69% del arroz consumido a nivel nacional. Chávez quitó el precio y bajó los impuestos a un 4%. De hecho, el Partido Liberal Progresista, su diputada Katia Cambronero, criticó que la medida de la apertura del mercado del arroz trajo a la ruina los agricultores, lo que me hace pensar que esa señora o no conoce la doctrina liberal o ella es progresista. Recordemos que el PLP es liberal y progresista. Entonces, otra medida liberal que hizo Chávez fue querer vender el Banco de Costa Rica, porque Chávez decía que hay que quitarle ese banco, para que ya tenemos muchos bancos públicos, tenemos el Nacional que no sirve para nada, hay que quitarlos, y se buscó vender. De hecho está en un proceso de privatización por segunda vez, porque como comentó Iván, ya había fracasado el intento. ¿Qué más podemos decir de medidas liberales como Chávez? Chávez, con la ayuda del ministro Francisco Gamboa, buscó eliminar trabas a los negocios
eliminar cuellos de botella. Recordemos en Costa Rica, a pesar de lo que digan los poderes izquierdistas que aquí vivimos en el capitalismo salvaje, hay muchas trabas a la hora de emprender un negocio, y Chávez buscó quitar cuellos de botella que impedían la apertura rápida de negocios, y ya que él cree en mejorar el clima de negocios, y ha sido destacado por eso en el The Economist y en el diario La República, que es un diario especializado en economía y negocios. ¿Qué más medidas de corte liberal ha tomado Chávez en lo económico? Vamos a ver. Podemos mencionar la apertura de importación paralela de medicamentos para romper el monopolio de que tenían algunas farmacéuticas de importar solamente ellos. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo con tus amigos. Si quieres apoyar mi trabajo y quieres conocer todo mi material, te recomiendo suscribirte. En la descripción te dejo mis redes sociales para que puedas estar en contacto conmigo. Llego y publico mi día a día y dejo mucho material avanzado que te encantará. Te lo ha contado Adrián y te deseo dulces sueños.